Tiro. Onda. Ya disparado, ya no tiene nada. Así debe ser.
Cuidado, piedra, 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 piedra. Esquivel, no te adelantes mucho. La escopeta, por favor, que estaba haciendo que le tiren de acá, el 108 más. Tranquilo. Esa es onda, ¿no? Eso, uno por uno. Terrible, 308, 2 que 1 está avanzando recién a mi turno. Han subido.
entretenido, entretenido. Tres. Somos bolivianos, no existe la libre expresión. Estamos luchando por nosotros, por que todo Sí es dictador. Ahora sí. Esto sí es dictador. Nosotros nunca nos vamos a rendir. Ustedes estaban marchando. No, somos transeúntes. Solamente que hemos visto lo que estaba pasando. Y ellos tenían la libertad de expresarse. Pero los policías, ¿qué es lo que han hecho? Han lanzado gases. Realmente querían matarlos. Me pasa que ha habido un grupo de manifestantes que han estado, digamos, destrozando la barricada también. Un grupo pequeño, pero un grupo. No sé muy Dice que bien estamos eso, en pero un estado de nosotros- derecho. Podemos expresarnos. Estamos en un estado de derecho. Yo puedo marchar. Todos tenemos derecho. Si la disque presidenta dice que está en paz, entonces ¿qué cosa estamos haciendo aquí? ¿Esto es broma? ¿Esto es mentira? ¿O estoy haciendo algo para la derecha? PTV Noticias presenta su edición central.
¡Venid aquí, ya no! ¡Venid! Vaya, señora, vaya. ¿Qué estamos haciendo? Vaya. Vaya, señora, vaya. Vaya, señora, vaya. Un trombón. Siempre a qué lado, que le metan una granada. Venid, nos agruparemos, este sector. Aquí, venid, camarada. Así va a pasar.
Váyanse, 308 ya. Por eso, pues, vamos a la casa, vamos a la casa. Y ahora, ¿por qué dices como boliviano y estás disparando? Vayan a sus casas a estar ahí. Ya vamos, vamos. ¿Por qué no pueden estar? Los niños están llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Vayan a sus casas. Tenemos derechos humanos. Podemos decidir lo que sea nosotros. Pero puedo circular por aquí, mareado. Ustedes nos están haciendo marear con su gas que están lanzando. Vamos, retirándonos, por favor. Boliviano dice Por también. favor, Ahora también. pacificaremos Otra cosa también está al abajo. país, por favor, pacificaremos. Vamos, yéndonos a la casa. No estamos haciendo nada malo. ¿No entiendes, pues? No, ellos se están Ya, viendo su váyase por trabajo. allá, nada más. No puede, somos autoridades, ¿qué estamos haciendo nosotros? No, pero escúchame, mira, nos dicen váyanse y luego nos vaya clasifican. por allá. Hay gente de la tuya, escúchame, hay gente de la tuya que está haciendo macanas.
Y ahí es donde actuamos. Y se tienen que pagar todos, Escúchame, lamentablemente. Delante Dime. hemos sacado de allá, Ya. hemos sacado los universitarios que anteriormente estaban haciendo bloqueo. Ya. Ellos están empezando, ahí les está pateando. Escuchame, Y y nosotros ahora nos siguen hemos haciendo acá alejado. lo mismo. Por eso, pues, no queremos hacer. No queremos Porque que ustedes ellos hagan son problemas. pues Vamos a confundir a todos, vamos a lanzar gas, ¿no ven? Claro, por eso, pero retírense por eso. a los ciudadanos como nosotros Por eso. nos debían dejar de circular aquí, Ciudadano. ¿eh? Claro, Ya. caminar así. Tenemos que precautelar, es nuestra función. Ya, ahora vamos a precautelar tu bien, retirate. No, nada pero- más, ¿ya? pero Si no quieres mira, retirarte, te voy a arrestar, nada más. Pero ¿por qué vas a Porque arrestar? estamos precautelando. Hace rato has venido a agredir a la policía, ya te he explicado. Mira, yo no Ya estaba yo agrediendo. te he identificado a ti, señor, retírate ahora. Ya, retírate. Mira, yo estoy con No, la estoy señora. diciendo, retírate. ¿Puedes transitar? Mira, ya viejito, mira el tío. Joven, mira, aquí está, mira, él es tercera edad. Ahora, este caballero, ¿será que ha podido correr? ¿Será que se ha protegido del gas? Por lo menos nosotros antes nos hemos defendido, pero el caballero, si allá junto con el joven está allá podido correr el caballero, él lucha por su pueblo, por su dignidad, él lucha, por eso está luchando. Él con qué se va a mantener. Eso no es. ¿Cómo nos van a hacer así como allá ha podido este caballero, es tercera edad? No es justo. Uno viene pues a luchar es por su bono, por alguna cosita, viene pues, a luchar. Todo lo que van a hacer así con nuestros sueñistas. No tienen sentimientos, nos trata como animal, nos trata. Y toda la prensa está bien comprado, nadie de la prensa sabe, no sabe de hay viejitas, hay tercera edades que han venido. De las provincias somos campesinos nosotros, viejitas han venido. Este caballero mismo, ¿de dónde es? De provincia. Y ha venido de vender ella, él.
Y ahora que el clasifiquen así como un perro, estamos correteando calle por calle. El caballero no creo que ha venido provocando a los policías. Tranquilamente él haya venido y ahora que nos haga corretear a los caballeros, a los viejitos. Este caballero junto con los jóvenes, ¿será que haya podido correr? No ha podido correr este caballero. Es de provincia. Lo que nos está enfocando en la prensa no sale. Solamente salen los caras. El Z1, el Bolivisión, el Canal 5. Todo están dominados. Esos 3 canales no demuestran. Esos menigos de por qué están trabajando. No son anteriores. Policías comprados por los cambas. Fuera, han entrado la presidencia por la ventana. PTV Noticias presenta su edición central.